Trujillanos en el mundo. Encuentro con ideas exitosas y sus protagonistas. Con María Fonseca Sevillano. Trujillanos en el mundo. Juan Manuel Febres Valecillos nació en Valera. Desde adolescente quiso ser médico, así que al graduarse de bachiller se fue a Maracaibo, donde estudió en la Universidad del Zulia y se graduó con honores. Buscando nuevas oportunidades, en el año 2010 se va a los Estados Unidos. Allí ha tenido gran experiencia, en especial en el área de cirugía general, y ha vivido dos momentos únicos muy difíciles en su carrera: el tiroteo en la iglesia en Sutherland Spring en el año 2017 en Texas y la pandemia por COVID en Nueva York, la ciudad con mayor cantidad de muertes por esta enfermedad. Actualmente, el doctor Juan Manuel Febres es un especialista en cirugía general en Maine, afiliado al Reddington Fairview General Hospital. Hoy es nuestro invitado del episodio número 20 de Trujillanos en el Mundo. Hola Juan Manuel Febres, bienvenido a Trujillanos en el Mundo a través de Ángel 93.7 FM. Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un placer poder tenerte con nosotros este día y poder conocer tu historia. Quería mucho poder entrevistar a alguien del sector de la salud, de la medicina, porque es una profesión que fuera de Venezuela, para quienes han estudiado en el país, es bastante complicado. Y entonces conocer la historia de un migrante que se fue como médico y que hoy en día está ejerciendo su carrera es bien interesante. Cuando hablábamos un poquito de ti al comienzo, contaba de que viviste dos momentos muy importantes en tu vida de ejercicio de la medicina en los Estados Unidos. El día 5 de noviembre, Juan, de 2017, tú estabas de guardia en el hospital donde hacías tu residencia y bueno, un hombre armado mató a más de 26 personas e hirió a otras 20. Esto fue en Texas, en una iglesia, y a ti te tocó atender a parte de esas víctimas mientras eras residente de cirugía en ese hospital, el Hospital de San Antonio de la Universidad de Texas. Qué manera, ¿no?, de arrancar experiencia profesional. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue todo eso? Bueno, así es. Lamentablemente fui parte de una época muy negra de la historia en Texas. Fue la masacre más grande que ha habido en una iglesia en el país, y en Texas ha sido con los más muertos que hubo. Un poquito, nuestro hospital donde hice el posgrado es uno de los hospitales de trauma más grandes del área. Reciben muchos pacientes de todo el sur de Texas, desde la frontera hasta San Antonio. Básicamente es lo único que hay grande. Entonces recibimos muchos helicópteros y recibimos muchas ambulancias. Desafortunadamente, nos tocó atender esta emergencia entre nosotros y el hospital militar que hay en San Antonio. Nos dividimos los heridos. Cabe destacar que la mayoría de la gente que murió al momento. O sea, no hubo sobrevivientes por el largo calibre de las armas. Sí. Y los heridos los pudieron estabilizar y transportarlos hasta nuestro hospital. Entonces, ya yo estaba casi saliendo de mi entrenamiento. Era mi penúltimo año, pero ya era mi último año en trauma. Y me tocaba ser el jefe de mi equipo, pues como residente soy el jefe de mi equipo y tengo varios residentes a mi cargo. Y había un adjunto de guardia también, pero básicamente él nos ayuda a nosotros con las decisiones. Y bueno, esa mañana era un domingo y simplemente tocaba limpiar todo lo que había quedado del fin de semana, de la noche, los heridos de bala, los accidentes de tránsito, cuando como a las 9:10 de la mañana nos empiezan a escribir de la masacre y empieza a la televisión a darnos la información. Y bueno, tú te imaginarás la tensión, la presión y empezar a mover los pacientes alrededor para básicamente un evento de casualidades masivas, porque estaban hablando entre 20 y 30 heridos que venían. Poco a poco se fue dando la información que obviamente los números iban bajando, y eso era lamentable porque cuando sabes que los números van bajando quiere decir que hay gente que va muriendo. Sí. A la final recibimos 10 heridos.
El más joven creo que era 5 años, el más adulto era como 70 y algo años. Lamentablemente hubo una niña que murió en el quirófano, pero pudimos salvar a todos los demás. Y bueno, fue una experiencia que de verdad no se la deseo a nadie, pero como parte de entrenamiento y de aprendizaje fue algo muy bueno para mi carrera. Así es, de verdad que fue como que como médicos, me imagino que siempre ponerse en la parte más crítica y más en tu caso que estabas precisamente en un área donde recibes muchas personas de accidentes, o sea que siempre esa adrenalina está al tope y saber que estabas listo para atender una emergencia de ese tipo, supongo que fue más allá de lo triste que fue todo el evento, médicamente, o sea, profesionalmente, te sentiste como que, wow, o sea, estoy listo para esto. Sí, bueno, fue algo tan rápido y a la vez tan lento. Fueron probablemente como 36 horas que empecé el domingo y no terminé sino hasta el lunes al mediodía y no me da cuenta de la magnitud de lo que había pasado. Gracias a Dios, muchos de mis compañeros llamaron y a pesar que era su día libre, se vinieron al hospital. Muchos de nuestros adjuntos se vinieron, los doctores de la emergencia, los emergenciólogos también vinieron a ayudarnos, enfermeras que no estaban en nuestra área, sino en otras áreas también vinieron. Entonces, de verdad, fue un buen trabajo en equipo y todo, pero sí, fue una experiencia un poco fuerte. Bueno, y no contenta la vida con haberte puesto a ti enfrente de esa situación tan crítica. 2 años después, cuando ya no estás en Texas, te vas a Nueva York, vas a hacer un posgrado, otra especialización, y te toca la pandemia. Estás en Nueva York, en un hospital del Bronx, que es una zona deprimida de los Estados Unidos, de Nueva York, y te toca la pandemia con además en la ciudad donde explota de alguna forma el COVID en los Estados Unidos, donde las cifras eran incontrolables, donde la mayoría de los muertos se estaban dando en Nueva York. Y tú también estabas justo en un hospital donde todo esto estaba ocurriendo. Exacto, después que hice mi posgrado de cirugía, decidí hacer un año extra de cuidados intensivos para ser intensivista también. Y bueno, escogí New York porque primero vivir la ciudad era una experiencia de un año, segundo era un buen posgrado en un área donde de verdad lo necesitaban, pues, y como dice uno, para aprender tienes que ir donde se enseña bien o donde hay bastante trabajo, porque tienes que aprender bien para después ir a trabajar por tu propia cuenta. Uno estaba muy tranquilo en nuestra unidad de cuidados intensivos. Manejábamos pacientes de cirugía y de trauma, y de verdad que mucha violencia en esa área, mucho heridas de bala y accidentes de automóvil. Pero a partir de febrero, pues empezaron los rumores, ¿sabes? California, Seattle, obviamente en Asia y en Europa. Y bueno, estando en New York, pues sabía que en algún momento iba a caer. A mediados de marzo, cuando empezaron a entrar los pacientes, bueno, no teníamos la capacidad de pruebas y se tardaba 5 o 10 días un resultado. Y de pronto, cuando el primer resultado regresó, ya el hospital estaba full de gente con problemas respiratorios. Entonces, ya en ese momento se sabía que lo que estaba pasando. Y Claro. bueno, otra experiencia de aprendizaje muy fuerte que no se la deseo a nadie. ¿Cómo me dices que, bueno, te fuiste a hacer especializarte en el área de cuidados intensivos, pero tú lo estabas viendo más desde de lo mismo que venías manejando, de tu área de cirugía? Te tocan una enfermedad de la que nadie sabía nada, que muchos médicos tuvieron que atender pacientes sin estar muy especializados en esto. ¿Cómo manejaste todo esto? Porque venías de un área muy distinta, o sea, una cosa era lo que tú decías, los heridos de bala, los accidentes de tránsito, y luego vienes con una enfermedad donde el tema es respiratorio, es algo, o sea, era complicado, y además a los médicos, muchos no preparados en esa área, les tocó atender por la cantidad de gente que había.
Sí, fue muy difícil porque es algo que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Normalmente la población de trauma y de cirugía que era jóvenes, no tan enfermos, ¿sabes? Estaban ahí por 24, 48 horas porque tuvieron una operación o tuvieron un accidente y bueno, uno lo estabilizaba y podía regresar al piso y un cuidado menos crítico, pero cuando empezaron a llegar los pacientes con COVID, eran muy enfermos, obviamente, muchos estaban ya intubados o con muchos medicamentos y bueno, no teníamos información. Al comienzo no sabíamos qué estabas manejando, el miedo de que te contagiabas tú, el miedo de usar la protección, pero también cuidar al paciente. Y básicamente el hospital no daba abasto. Entonces, en algún momento yo tuve residentes de obstetricia, residentes de urología, residentes de medicina familiar en cuidados intensivos, ayudándome a cuidar a estos pacientes. Entonces, te imaginarás, o sea, fue algo muy diferente para todos. Yo tenía más experiencia que ellos, pero a la larga, las enfermeras, todo, tuvieron que poner su aporte y poco a poco fuimos aprendiendo de qué es lo que estaba pasando. Sí, o sea, definitivamente mucha gente además con este caso COVID en algún momento criticaban el por qué no había una respuesta más efectiva, pero es que no sabías qué hacer. No había información y todos los días cambiaban algo y como entenderás, New York, por la zona que no hay suficientes espacios abiertos, la construcción es más que todo vertical, son edificios, son cuartos muy pequeños o edificios o apartamentos muy pequeños, está el transporte público. Básicamente era como pólvora y gasolina, eso no hubo manera de detenerlo. O sea, el país se paró y la gente se quedó en su casa, pero en New York no era posible porque la gente se quedaba en su casa y eran 10 personas en un mismo apartamento y con uno solo que tuviera los síntomas, los otros 9 caían infectados. Entonces, no veíamos el final de la pandemia. Y eran horas y horas, me imagino, de trabajo sin parar. Sí, fue muy fuerte y como vieron en las noticias, tuvimos ayuda del ejército, de la Fuerza Aérea, muchos doctores de otros estados vinieron a trabajar aquí. Como dije, otras especialidades que no están acostumbrados a esto tuvieron que dejar lo que estaban haciendo y que no había pacientes para ellos y nos vinieron a ayudar. Entonces, dependiendo de la capacidad que ellos tenían, pues ellos hacían algo. No te puedo decir que por lo menos el paciente, el residente o el doctor que no sabe manejar intubados o no sabe hacer esas cosas, lo poníamos a hacer otras cosas como hacer las notas, hablar con los familiares, sacar sangre, igual con las enfermeras. Había enfermeras que nunca habían trabajado en una unidad de cuidados intensivos, entonces no tenían experiencia con ninguno de los medicamentos, pero ellas podían ayudar a cambiar a los pacientes, podían ayudar a recoger los medicamentos, podían ayudar con muchas cosas. Entonces, otra vez nos tocó hacer un buen trabajo de equipo y básicamente ver quién tenía cualidades y quién tenía experiencia y usar la experiencia de cada persona en algo, porque al final era días muy largos y se convirtieron en semanas y meses. Y así es. Y bueno, hoy en día, incluso, a pesar de que ya todo esto ha pasado, sigue mucha gente aún en hospitales Exacto. del mundo tratando de mantener con vida a muchas personas que siguen afectándose por esto. Increíble escuchar estas dos historias y que todo esto le haya pasado a un trujillano, a un muchacho que estudió en el Ignacio Burke aquí en Valera, que se formó en la Universidad del Zulia. Sabemos entonces ya esta parte de tu historia, pero ¿cómo comenzó todo esto, Juan Manuel? ¿Cómo tú eh, te vas a los Estados Unidos? ¿Por qué los Estados Unidos? Y contarnos un poquito, porque ejercer la medicina en los Estados Unidos, hasta para los propios americanos que estudian en las universidades, es un proceso bien complicado. ¿Cómo ha sido todo esto para Juan Manuel? Bueno, como siempre, uno se pone las metas en su vida, qué quiere hacer. Mi meta como profesional después de la escuela fue ser médico y durante la escuela de medicina me di cuenta que quería ser cirujano. ¿Ok? Viendo cómo se manejaba la situación en Maracaibo, más que todo,
yo sentía que la carrera que yo quería como profesional de la salud probablemente no era lo que iba a tener ya sea en Maracaibo o en Valera o en el país, lamentablemente por la economía, la situación social y obviamente el retraso que había con la tecnología y los avances del país, de la especialidad. Eh, Poco a poco yo iba todos los años a Estados Unidos, tenía familia allá y bueno, siempre me movía en las ciudades y como que iba investigando cómo se hacía la carrera allá y todo. Y ya después, a medida que avanzaba la escuela de medicina, el país iba retrocediendo en todos los niveles, tanto económico como social y profesional. Y hubo un momento en que me di cuenta que los daños ya eran irreversibles para nuestro sistema de salud y que probablemente yo como profesional me iba a preparar mejor, iba a poder ejercer mejor afuera. Eso te estoy hablando casi 15 años, con la ingenuidad de que, bueno, me preparo afuera y siempre puedo regresar, ¿verdad? Hago posgrado en Estados Unidos y con ese posgrado puedo regresar o hacer lo que yo quiera. Y bueno, lamentablemente cuando decidí irme del país, y hacer mi carrera aquí en Estados Unidos. Ya el país era una situación que no se podía vivir y empecé mi carrera aquí y bueno, 10 años después, ya graduado con 2 posgrados y trabajando aquí con 2 hijas y mi familia, mi esposa, pues ya he decidido establecer mis raíces aquí. Así, bueno, te fuiste ya casado con la que hoy es tu esposa, que además también es médico, entiendo. Sin embargo, pues ella tiene los bebés y se le complica un poco más seguir la carrera, pero tú sí te enfocas en todo esto. Y comienzas tu primer posgrado. Me contabas que te postulaste a más de 100 instituciones y finalmente una te respondió, porque estudiar medicina en los Estados Unidos no es como en Venezuela. Acá de pronto te vas a un hospital, llevas tu propuesta y es mucho más fácil. Allá es complicado y además viniendo de otro país, teniendo que haber pasado previamente una serie de pruebas, porque no es que llegas y dices, ah, mira, quiero estudiar un posgrado en cirugía y te inscribes, no, hay Exacto. todo un proceso previo. Sí, exacto. Cuando yo me vine con mi esposa, estábamos comprometidos, no nos habíamos casado, nos vinimos de novio, Ok, con el plan de casarnos ese año. Y bueno, como tú dices, tuvimos que hacer la reválida. Son 4 exámenes, 3 escritos, uno práctico, mucho tiempo y mucho dinero que hay que invertir. También hay que estudiar medicina en inglés, porque básicamente es aprender la carrera otra vez con un lenguaje técnico que uno no conoce, por más que uno maneje el lenguaje. Y bueno, siempre fue como que el trabajo en equipo de que vamos a conseguir posgrado, vamos a conseguir trabajo, vamos a pasar los exámenes y en el tiempo formar la familia y bueno, seguir con la vida. Este, Tiene aquí un proceso que se llama el match, que básicamente tú aplicas en un lugar centralizado y toda tu aplicación la leen los hospitales del país y ellos deciden si te ofrecen trabajo o no. Muchos factores incluyen ahí, dónde estudiaste, de dónde vienes, si tienes visa, cuántos sacaste en los exámenes, si pasaste con buena nota o no, qué experiencias tienes, ¿ok? Y también el perfil que ellos están buscando, por ejemplo. Yo que soy bilingüe, que hablo español, para un hospital en una zona de Texas, en el sur de Texas, que tiene una mayoría de habla hispana, soy un aplicante de interés. claro, un buen Eh, candidato. pero tú aplicas y aplicas a la especialidad que tú quieras. Yo apliqué a medicina interna y a cirugía porque era plan A y plan B, aunque a la larga plan A siempre ha sido cirugía y me entrevisté en unos lugares por medicina interna y bueno, a la larga uno, cuando te terminan las entrevistas, tú haces un ranking y los hospitales hacen un ranking de aplicantes y si tú aplicas a ellos y ellos aplican a ti, y hacen un match, por eso se llama el match, ¿ok? Ok, No es solamente que tú quieres ir a ese hospital, es que ese hospital te quiere a quieres ti. contigo. Y bueno, como te dije, con cirugía apliqué a más de 100 hospitales, me dieron una sola entrevista, fui a esa entrevista en San Antonio y como dices, es el destino, ¿verdad? Quedé ahí, me ofrecieron un trabajo y aquí estoy cirujano y graduado de la Universidad de Texas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y además era el camino para llevarte luego a ti a enfrentarte a ese tema de 2017 y luego más adelante. Y qué interesante. Ahora, Juan, cuando me estás contando, tú decías, bueno, hay que es costoso, llegué con una visa, los primeros
días, meses, supongo, mientras todo este proceso pasaba, tú tenías que trabajar y vivir de algo. ¿Qué hacías, Juan? Exacto. Bueno, aquí tienes dos opciones, ¿verdad? Te puedes venir a trabajar, te puedes venir a estudiar o puedes trabajar y estudiar. Yo como médico en Venezuela me gradué y trabajé un año de trabajo social para hacer el servicio comunitario, para recibir mi artículo 8, que es una carta básicamente para poder ejercer en Venezuela después como especialista. Ese año fue dedicado a trabajar bastante. Conseguí un segundo trabajo porque mi artículo 8 era en las mañanas solamente, tenía un segundo trabajo en las tardes y fue un año de reunir dinero, trabajar y ahorrar. Gracias a Dios mis padres me apoyaron como siempre me han apoyado. El hecho que fui a una universidad pública donde mi carrera no costó nada, no me permite no tener préstamos ni nada, que es algo diferente aquí en Estados Unidos. Y llegamos a Houston, en Texas, donde tenemos familia. Nos pudimos quedar con familia. Al estar mi esposo y yo aquí, en ese tiempo todavía había remesas y había el tema de los dólares a un buen precio. Como estudiantes pudimos hacer uso de eso y fue una gran ayuda. Con todos los ahorros que teníamos, más las ayudas de nuestros padres, yo me pude enfocar a estudiar y sacar la reválida lo más pronto posible. Y en el tiempo, hacer todavía experiencias en los hospitales en Houston para poder un poquito trabajar en el currículo. Cabe destacar que en un momento como ahorita, que no hay ayuda de esas reválidas y mucha gente económicamente no tiene la facilidad, yo creo que mi experiencia sería muy diferente a la experiencia que están sufriendo nuestros médicos ahorita. Como dice uno, el destino, ¿verdad? Ese momento hubo chance, hubo oportunidad, hubo gente que me ayudó, hubo médicos venezolanos en Houston que me ayudaron y bueno, como siempre, es lo que tiene que pasar, pasa. Así es, sí, sí, ciertamente hoy en día para esos jóvenes que se están graduando en medicina acá en Venezuela, pensar en un proceso como el que tú estás viviendo, que muchos seguramente lo están pensando, porque si cuando tú te fuiste en el 2010 las condiciones estaban difíciles, pues hoy en día, y no sé qué te cuentan de pronto tus colegas, si tienes algún contacto todavía aquí en esa área, pues es mucho más complicado. Además de que la salud en Venezuela, por esa misma migración de que muchos de los jóvenes se han ido del país, pues cada vez está mermada. O sea, es complicado hoy en día conseguir especialistas en los centros públicos e incluso los privados porque pues muchos terminaron yéndose. Pero bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y qué bueno que tú has podido estar allá y que has podido solventar. Sin embargo, no todo ha sido fácil, me contabas cuando estábamos hablando antes de esta entrevista un poquito para conocerte que cuando comienzas tu primer posgrado, después de 2 meses, no te renovaron el contrato y te quedas así como que, ¿qué hago ahora? ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, aquí, como te digo, es muy diferente, ¿verdad? Tú entras a posgrado y te renuevan el contrato año a año, especialmente si estás en una visa y si eres extranjero. Es una manera de ellos de asegurarse que están recibiendo buenos médicos, que están graduando buenos médicos. Y segundo, manejan el tema de los presupuestos y los salarios y todo eso. En cirugía es muy competitivo. Normalmente a los inmigrantes y a los graduados en el extranjero les dan un contrato de un año para que demuestren que tanto saben y si son de material para seguir en esa carrera. Yo sobreviví, como digo yo, el primer año, me ofrecieron mi segundo año de contrato. Lamentablemente el segundo año hubo un recorte de presupuesto, movieron unos cargos y varios de los residentes que estábamos en un año de contrato con visa, éramos los más fáciles que sacrificaran, pues. Había un brasileño, una colombiana, un muchacho de El Salvador y ellos a mitad de año nos dijeron, no hay dinero para que ustedes continúen. Pueden buscar trabajo en otro lugar o otra especialidad, pero por dinero, o sea, los queremos dejar aquí, pero no hay dinero y no hay manera de que ustedes se queden aquí trabajando sin cobrar porque es un trabajo. Claro. Entonces, en ese momento, pues bueno, yo empecé a buscar trabajo en otros lugares, mientras tanto seguía en el posgrado con guardia, seguía en mi segundo año, pues igual seguían pagando mi salario y bueno,
tenía que terminar por lo menos el año para tener esa experiencia. Se fue acercando poco a poco el final del año, no conseguí un trabajo que me gustara, me ofrecieron otros posgrados en pediatría, en medicina interna, pero ya ese momento con 2 años de cirugía y haber vivido lo más fuerte del entrenamiento, yo estaba enfocado en ser cirujano. A final de año, cuando se venció el contrato, decidí venirme a Venezuela, pasar unos meses aquí con la familia, tomar un año sabático, básicamente con los ahorros que tenía, buscar otro trabajo que de verdad me gustara y si era posible terminar la carrera. Entonces, ese fue el plan. Y vendimos todo, teníamos ya una hija de 1 año, entonces te imaginarás venirnos con ella, vendimos todo, vendimos los carros, entregamos el apartamento y nos vinimos. Y estando aquí a los 2 meses me llamaron del mismo hospital, alguien había renunciado, el salario se había abierto y me pidieron que regresara para trabajar con ellos. Como dice el dicho, cuando es para ti ni que te quites. Ni que me lo quites. Así es, o sea, Y imagínate, bueno, ya te habías regresado a Venezuela, ya como que bueno, se cerró esa puerta, esperar a ver qué pasa. Definitivamente tu destino era Estados Unidos y formarte allá y ser un representante de Trujillo en Estados Unidos. Hoy en día estás en Maine, ya estás en práctica privada o sigues trabajando en un hospital. estoy en un hospital contratado. Aquí, bueno, como te digo, por el tema de la visa y la práctica y todo eso es muy diferente. Yo vine aquí con una visa de intercambio educacional, donde básicamente yo tenía que regresar a mi país por 2 años o trabajar en un área crítica de aquí del país para poder entonces avanzar en mi progreso, en mi proceso migratorio. Mucha gente que tiene capacidad de regresar a su país por 2 años va y regresa a su país para que se le borre ese requisito y después puede venir para acá y pide la Green Card. En mi caso, por mi entrenamiento y mi carrera, creía que regresar a Venezuela y con la situación económica no era algo factible. Entonces, uno busca una área de cuidados críticos donde necesiten un cirujano y consigues tu trabajo y ahí te aplican lo que se llama aquí el waiver, que trabajas 2, 3 años para ellos y después te quitan ese requisito en tu proceso migratorio y puedo aplicar por Green Card y puedo aplicar después para otros procesos. Entonces, conseguí aquí en Maine lo más norte que pude, lo más tranquilo que pude en medio de la pandemia. Sí. Un área muy rural, con un buen clima, la gente muy, muy sencilla y muy agradecida que estoy aquí. Y bueno, es otro proceso más en mi formación profesional y por ahora Pero ya estoy más acá. tranquilo, lejos de los tiroteos del Bronx, lejos de las situaciones de Texas, que lamentablemente es uno de los estados donde más se presentan situaciones como la que te tocó enfrentar. Ahora, Juan Manuel, bueno, tú me cuentas que en Estados Unidos, pues habitualmente ibas, tienes familia, pero estar lejos de tu familia, aquí quedan tus padres en Venezuela, tu familia, tus amigos. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar lejos del país? ¿Has podido ir y venir a Venezuela o ha sido como a muchos migrantes que les ha tocado estar fuera del país y volver cada vez menos o incluso no volver por muchos años? Pues en ese sentido, ahorita de mi familia, la única que queda en Valera es mi mamá y mi abuela. Mis 2 hermanos han migrado también. Mi papá se murió hace ya 6 años. Okay. Fue la última vez que fui a Valera, fue por emergencia. Wow. Y después de eso no he vuelto a ir. Me he visto con mi mamá y con mis hermanos porque han venido aquí a visitar. Y la mayoría de mis amigos han migrado, ya no viven allá. Como dice uno, la Venezuela y la Valera que uno recuerda ya no existe porque ya no están las amistades, ya no está la familia. Lamentablemente todo el mundo se ha tenido que ir o está haciendo otra cosa. Y pues bueno, toca reconstruir la vida aquí en Estados Unidos, reconstruir la vida como migrante. Me contaba tu tía Beatriz que cuando tú te graduaste de la Universidad del Zulia, tus amigos te dieron un reconocimiento.
sea, y qué bonito eso, porque uno se gradúa en la universidad y generalmente es la universidad la que te da reconocimientos por tus logros, además tú te graduaste con honores, pero que tus propios compañeros te den un reconocimiento por tu solidaridad, eso habla muy bien. Sí. Que, No fue en la Universidad de Zulia, fue aquí en Texas. fue en la misma Texas, me entendí mal allí cuando me echaron esa historia. Exacto. Me contaron esa A historia. final de año nos hacen una fiesta de graduación y hay muchos premios, ¿verdad? Hay premios para los internos, premios para los recientes que se gradúan y yo recibí un premio de parte de todos mis residentes de como el mejor jefe y básicamente era para agradecer por toda la educación que yo le había dado a mi residente y bueno, es un premio más que uno se gana en esta carrera y durante los años que estuve ahí me ganaba todos los años un premio de educación que daban los residentes que estaban en los años inferiores. Entonces, bueno, poco a poco dando de vuelta. Como Ahora, aprendí, también hay que enseñar. eh, obviamente la formación en los Estados Unidos, como tú la decías, estabas buscando estar en las últimas novedades, pero esa base de la educación de medicina en Venezuela es fundamental para todo lo que has aprendido en estos años. Sí, exacto. Cuando yo entré, fue un proceso de adaptación porque el médico americano llega muy inteligente en la parte básica, pero cuando viene a la parte práctica les toca aprender. Como médicos venezolanos o médicos latinoamericanos, nosotros somos al revés, ¿verdad? La parte básica es muy rápida, pero de una vez nos sueltan a ver pacientes. Ya a partir del segundo año de medicina, tú estás viendo en ambulatorio, estás en el hospital, estás haciendo cosas. Entonces, la parte de cirugía para mí eso fue muy bueno porque como ya de primer año, segundo año, te dejaban hacer procedimientos, te dejaban hacer cosas. Y para mí eso, venir ya de la Universidad del Zulia con toda esa experiencia, haber trabajado en el hospital universitario, en el Hospital General del Sur, en el Hospital Central, básicamente me enseñó muchos trucos y muchas cosas que me hicieron más fácil la adaptación aquí en Estados Unidos. O sea que aquí definitivamente se aprende haciendo Exactamente. y es una ventaja, una gran ventaja. Juan Manuel, y hoy en día allá en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido de esos retos más allá de la medicina que has tenido que vivir, que sientes que ha sido difícil, pero que gracias a Dios has superado? Es la soledad, ¿sabes? De crecer en Venezuela, crecer en Valera con toda la familia cerca, con todos los amigos cerca, todo el mundo se conoce, ¿sabes? Siempre hay gente que te ayuda. Y a la larga, pues, es más fácil criar una familia y formar una familia. Aquí nos ha tocado, poco a poco, eh, como que confiar en personas, en amigos y buscar gente que de verdad uno tenga las mismas valores y las mismas metas que uno tiene. Pero sí nos ha costado bastante. Estando en Texas, la familia de mi esposa estaba cerca, teníamos mucho contacto y mucha ayuda, pero a medida que hemos subido al norte en Nueva York y ahorita en Maine, estamos solos con nuestras dos hijas y bueno, eso nos ha tocado poco a poco adaptarnos. No se habla mucho español, entonces estamos tratando de mantener el español lo más que podamos con nuestras hijas en la casa, pero afuera de la casa es básicamente imposible que ellas hablen español, si no es entre ellas. Y poco a poco adaptarnos, extrañando a la familia como siempre. Y esos valores que tienes de Trujillo, que tienes de ser venezolano, de ser latino, buscas que se mantenga. Bueno, ya me dices que tratas de que se hable español entre tus hijas, por lo menos para que no lo pierdan, pero los valores culturales, los valores que como trujillanos se tienen, eso no se pierde nunca por más que tengas años y años viviendo en otro país. Se los Así es. transmites, se los quieres reflejar a ellas, que eso se mantenga como en tu historia familiar. Sí, en la casa todavía se escucha música en español, se come arepa toda la semana. Tratamos de que ellas estén lo más expuestas a la parte buena de Venezuela con libros que se consiguen en Amazon o cuando viene familia, libros en español.
y tratar de enseñarles un poco de la cultura y de lo que nosotros vivimos. Que Mis hijas siempre preguntan cuándo pueden ir a Valera, cuándo pueden ir a eso casa de la te iba a abuela. preguntar. Ven las playas y ven las fotos de nosotros cuando estábamos jóvenes y que cuando pueden ir a las playas. Y bueno, uno quisiera algún día llevarlas y que disfruten todo eso. Pero ya será en el futuro, si Dios quiere. ¿Qué edad tienen tus hijas? 7 y 3. Ah, bueno, tan chiquita, pero ya la otra está más grandecita y esa seguramente es la que pregunta por las playas y por todo. Exacto, No exacto. conocen Venezuela entonces. Mi hija mayor conoce Venezuela y estuvo allá, pero era muy pequeña. Eras La menor sí chiquitica, sí. nunca, exacto, la menor sí nunca estaba en Venezuela. Nunca he estado en Venezuela, wow. Pero les gusta comer sushi, cocosete, pirulín. Entonces, Eso se lo transmitió el papá y la mamá, seguramente. exacto. Sí, definitivamente. Juan, y cuando ves la situación salud del país desde fuera, eh, ¿qué piensas? ¿Qué te gustaría poder hacer si estuviera en tus manos poder hacer algo? Bueno, es difícil porque ya yo creo que después de 10 años estoy tan alejado de la realidad venezolana, hablando con mi familia, mis amigos, ya ni siquiera sé hacer la conversión monetaria. O sea, No, no, es algo que ya yo no, bueno, me imagino que hay gente ni En nosotros lo Venezuela que todavía no entendemos. entiende tampoco, pero aparte de tratar de ayudar a lo más que pueda a la gente que todavía está allá, yo creo que Venezuela es un caso de estudio internacional. Eh, Todavía la gente no se entiende cómo esta situación ha podido extenderse por tanto tiempo y cuando crees que no hay nada peor, algo sale peor. Entonces, yo creo que mi granito de arena es llevar el nombre de Venezuela y de Valera en alto, hacer mi vida profesional aquí lo mejor que pueda y darle un buen nombre a mi país, a mi apellido, a mi familia, y que cuando la gente hable de Venezuela y digan de dónde vengo y todo eso, pues por lo menos tengan un impacto positivo de lo que está pasando. ¿Y sientes que los venezolanos estamos dejando un impacto positivo? En la mayoría sí. Como podrás ver en otros países, Perú, Chile, ha habido problemas con la inmigración venezolana y cuando hay inmigración de alto volumen siempre va a haber, ¿verdad? Tú ves en otros casos en Europa con la migración de África, asiáticos, siempre hay manzanas que no van en el mismo saco, pero creo que los buenos somos más, y los que estamos dejando a Venezuela en alto somos muchos. Hay muchos médicos, muchos jóvenes profesionales que vienen y creo que los venezolanos tenemos, aparte del don de que somos muy dados a la comunidad, al venezolano le gusta trabajar y le gusta aprender y más que todo, la mayoría o todo el que puede tiene un nivel, así sea técnico o profesional, ya sea TSU o un título universitario. Y eso a pesar que no lo puedan aplicar aquí porque no pueden trabajar en el mismo campo donde estaban trabajando, aplica en la vida, tú sabes, la disciplina, el aprendizaje, todo lo que tú aprendiste en tu casa y en tu país, pues lo puedes poner aquí en práctica y te va a ir bien. ¿En algún momento tuviste miedo de emigrar? Eh, sí, pero no. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, ¿verdad? Miedo a desperdiciar las oportunidades, la inversión que se estaba haciendo tanto económicamente como emocionalmente, pero yo confiaba en que iba a ser, en que algo iba a pasar y de que yo iba a triunfar de una manera u otra. ¿Okay? Siempre había un plan A, un plan B y hasta un plan C. Y bueno, gracias a Dios se dio el plan A y aquí estamos. Y que bueno, te preparaste además para eso, y siempre poniendo, como dijiste, por delante las metas claras de lo que querías hacer. Exacto, hay que ser pragmático. Sí, tu migración fue una migración planificada, no fue algo como que dijiste hoy me voy, sino que fue algo más en tu profesión, es algo que tiene que ser planificado. Esa recomendación se la darías a alguien que está escuchando en este momento, mira, yo estoy pensando en irme a los Estados Unidos. ¿Qué datos les darías en ese Eh, proceso?
Es una situación muy diferente. Hace 10 años el país Venezuela, como el país de Estados Unidos, no es lo mismo que es ahorita. Hay unos cambios sociales, culturales, y obviamente creo que la situación es mucho más urgente. Esa parte de planificar y hacer todo lo que yo hice probablemente ahorita no es tan factible, empezando con las visas, ¿ok? Yo me vine con visa estudiante y estuve mucho tiempo con visa estudiante, pude cambiar a visa de intercambio y ahora estoy en un proceso donde, si Dios quiere, puedo aplicar por la Green Card. Pero hay un cambio ahorita que los venezolanos tienen TPS, que están protegidos por el gobierno, y es un nivel de inmigración que les permite trabajar. Es algo que yo no podía. Yo con mi visa de estudiante no podía trabajar y era algo que por más que si conseguí un trabajo, es algo que si es algo ilegal. Si te consiguen, me podían quitar la visa y obviamente arruinar todo el proceso. Entonces yo creo que lo importante es que la gente que quiera emigrar, okay, sea claro con las metas que quieren hacer, ¿ok? Cómo lo van a hacer y tener planes, ¿ok? Y siempre tener un plan A, un plan B y buscar ayuda de la gente que ya está afuera, escuchar a la gente que ya está afuera, porque cuando yo me vine había muy pocos médicos en el exterior. La mayoría se había ido a España por el idioma. Aquí en Estados Unidos fue muy difícil conseguir médicos venezolanos que vivieran la misma experiencia hace 10 años. Claro. Hoy en Entonces, día, hoy en día es mucho más y hay muchos de mis colegas que estamos todos ya como profesionales en práctica. Entonces, bueno, y no es imposible, es difícil, pero no es imposible y siempre hay que ver qué es lo que la persona quiere hacer, quiere lograr con su vida. pero y en Estados Unidos además te tienes que fajar, porque es que yo veo además que los médicos, tú te graduaste, ya tú estás con permiso de trabajar, pero eso no es que, bueno, ya me gradué, ya tengo el título y pasó. Hay revisiones, entiendo constantemente que tú tienes que validarte cada cierto tiempo para que tú puedas seguir trabajando, que no pasa eso, Exacto. por ejemplo, aquí en Venezuela. Exacto, aquí hay, como decir, un colegio de médicos, hay colegio de cirujanos y de todas las especialidades. Así te gradúes, tú todos los años en posgrado tienes que presentar un examen para poder seguir en el posgrado. Te gradúas de posgrado y te dan el título y no es que puedes ir a ejercer, tienes que presentar un examen, ¿ok? Y si no pasas ese examen, no te dan trabajo. Entonces es algo que cuesta dinero, cuesta tiempo y que es otro requisito más. Y cada cierto tiempo tienes que hacer la reválida de ese diploma. Y todos los años en el mismo hospital te piden horas de educación, tienes que estar pendiente de los congresos, tienes que estar pendiente de las charlas, tú mismo tienes que estudiar y comprar productos para tú mismo estudiar y seguir actualizado en la profesión. Y eso Entonces, es positivo, ¿te parece que eso es algo bueno, que debería ser una práctica quizás que se pudiera trasladar a otros países para mejorar la medicina en todo el mundo? sí, claro, es algo que es algo que para el bien de la profesión, ¿ok? Es algo que se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga, no porque sea un requisito, sino porque de verdad le nazca. Y para cuidar a tus pacientes siempre tienes que tratar de ser el mejor y el más actualizado en todas las especialidades, no solo en cirugía. Y es algo que de verdad se lo admiro aquí a los profesionales americanos, es que ellos siempre quieren estar actualizados y tienen requisitos para que estés actualizado. Así el que no quiera tiene que estar actualizado. O sea que sería una muy buena práctica. Y de la medicina venezolana, ¿qué le llevarías a la medicina americana? Yo creo que un poco de el contacto con el paciente, la parte social, aquí es muy, muy desprendida. Y el miedo al sistema legal aquí en Estados Unidos. Te tienes que cuidar mucho las espaldas. A su vez es bueno y es malo porque tú dejas de hacer o haces cosas simplemente por cuidarte las espaldas. Que en contraste en Venezuela creo que también dejas de hacer muchas cosas y haces otras cosas porque no tienes ese sistema legal que te persigue. Entonces, el que es buen doctor se tiene que preocupar por eso y el que es mal doctor, pues aquí no
no sobreviviría mucho tiempo porque siempre te descubrirían. En Venezuela, probablemente un poco más de parte legal de que la gente que está haciendo mal y que de verdad daña al paciente sea responsable, pero también es una práctica, como dicen, la medicina es un arte y te deberían dar a ti tu capacidad profesional de ejercer como tú quieras y hacer lo que es correcto por el paciente. Aquí es un poco más como cuadriculado. Todo el mundo tiene que hacer lo mismo y bueno, nos tenemos que medir Adaptar. con la misma vara. Así es, se tienen que adaptar, pero me imagino que tus pacientes latinos agradecen que seas latino, porque los Exacto. médicos venezolanos o los médicos latinos, eso lo he escuchado yo a mucha gente, esa cercanía, eso de poder hablar con el médico, que el médico no solamente te esté curando, sino que además comprenda un poco el por qué llegaste a esa situación y sea más sensible, creo que es un lado que le están aportando los médicos latinos a la medicina en Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. Hay un dicho aquí que me lo dijo una paciente cuando estaba empezando la carrera. Siendo de habla hispana, ir a la misa, ir al doctor en español es lo mejor que te puede pasar. Por más que uno se aprenda el idioma, uno siempre reza en español. Y por más que uno sepa mucho inglés, el ir al médico que te habla en español y te explique todo en español es muy importante. Entonces, para mí siempre tener pacientes de habla hispana es satisfactorio. Hay comunidad hispana en Maine, me dices que no mucha, pero sí la tienes, la atiendes. Sí, comparado con New York y Texas, pues obviamente es muy, muy mínimo, pero todavía se consigue y puedo practicar el español con ellos. Así es, así es. Bueno, Juan Manuel, se nos está terminando el tiempo de esta conversación, que fue muy interesante saber que hay un trujillano allá en los Estados Unidos, dejando muy en alto el nombre de nuestro país y de nuestro estado. Un mensaje pues para toda esa gente, aunque bueno, ya me dices que no tienes muchos amigos y familiares aquí, pero todos esos trujillanos que están acá, esos médicos venezolanos, que yo pienso que más allá de todos los que vive el país siguen dándola todos los días en esos hospitales, en esos consultorios, ofreciéndonos a los que todavía estamos aquí, pues la mejor medicina que nos pueden dar. Sí, bueno, que la situación es difícil, pero el que se mete en la medicina es para ayudar a los demás. Entonces, creo que es muy importante la gente que todavía está allá ayudando al pueblo venezolano, que sigan preparándose y sigan tratando de hacer su mejor esfuerzo y que, bueno, a la larga tomarán la decisión si se quedan o emigran, pero mientras tanto que den lo mejor de sí, porque todavía, como digo, tengo familia allá y todavía hay gente que necesita que lo cuide y gente que necesita de buenos profesionales. Así es. Gracias, Juan Manuel, por habernos acompañado hoy y permitirnos conocer tu historia a través de esta edición de Trujillanos en el Mundo. Bueno, gracias María, hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ustedes amigos, gracias por habernos acompañado una vez más a través de Ángel 93.7 FM. Será hasta la próxima. Chao, chao.